Vale, bueno, benvinguts tots a aquesta xerrada eh, que la farem entre català i castellà, vull dir, una mica com vagi sorgint tota la dinàmica i bueno, pels que sou nous dins d'aquestes xerrades, jo intento una mica pues, fer tota la xerrada d'una tirada. De tant en tant, si em voleu interrompir, ho podeu fer perfectament, vull dir, és perfectament entendible. Però el que sí faig una mica al final de tot, doncs, obrir una mica micròfons oberts i qualsevol persona que em vulgui comentar ho fem. Llavors s'estableix un diàleg, diríem, entre nosaltres, vosaltres, el que jo he dit, històries paral·leles o no. Vale? Ho dic perquè sé que hi ha gent nova i aleshores més o menys que sapigueu la dinàmica. Sé que els micròfons els teniu tots tancats, això està bé per evitar sorolls externs, però també que si en algun moment teniu ganes d'intervindre per dir una cosa, una cosa emocionant o per fer una pregunta, obriu el micròfon, la dieu i ja està, no passa res, vali? Imagineu-vos això, que estem en una barra d'un bar parlant tots junts, amb una cervesa, un vinet o una aigua, un bitxí o el que vulgueu, i jo us estic parlant a vosaltres d'una història que se m'ha ocorregut, vale? En aquest cas, avui toca parlar-vos d'ella, de Sophie Cole, no? Un personatge super misteriós y que aquí diem, desentrañando el misterio a quién o qué persigue Sophie Cole, no? Això és una temàtica que a mi m'interessa molt, perquè yo no sé no sé si vosotros, ¿vale? Algún día os habéis sentido atraídos por alguien y habéis decidido seguirlo, ¿no? Y seguirlo no un rato, 5 minutos, 10 minutos, sino si habéis hecho de probar de seguirlo 1, 2 o 3 horas, ¿no? Y, y, y no sé si lo habéis hecho o no. Yo como profesor a veces he hecho este ejercicio que hoy vais a ver un poco de Sophie Cole, de perseguir y de seguir un personaje, y la verdad es que han salido cosas divertidísimas, ¿vale? Entre mis alumnos recuerdo una alumna que persiguió a un señor que salía de casa con una libreta bajo la mano y después de 2 horas llegó a la casa de unos abogados y bueno, pues pasaron cosas rarísimas, ¿no? Y ella lo tiene todo un poco como secuenciado. Con lo cual, este punto de voyerismo, de observador, que a veces tenemos todos dentro y que a veces no queremos destapar, porque nos hace un poco como de vergüenza, yo creo que a veces es bonito desarrollar. Yo también recuerdo, y voy haciendo un poco una introducción, ¿no? A este tipo de fotografía, que en el CDCB un día pues nos reunió a varios fotógrafos y teníamos que explicar el seguimiento de fotograma a fotograma de diferentes historias, ¿no? Ahí estábamos, pues, repito, varios fotógrafos de todo el Estado español que representábamos nuestra manera de mirar. Y a mí, pues, se me ocurrió, pues, irme al mercado de la Boquería y empezar a fotografiar una señora que metía toda la verdura dentro del cesto y después seguirla hasta su casa, hasta que llegase a la portería de su casa, ¿no? Este fue un ejercicio que me duró como 2 o 3 horas porque la señora iba parándose, saludaba a los vecinos, pasamos del Raval por la Eixampla, de la Eixampla ya nos fuimos más hacia Sants, ¿no? Y finalmente pues estuvimos 1 hora andando, ¿no? Y para mí este fue un ejercicio que como fotógrafo a nivel documental lo encontré súper interesante. Después se colgó todos mis fotogramas en el CSV y quedó una historia muy completa. Repito, no eran historias fotografías para nada muy especiales, pero sí que eran interesantes a nivel de cómo se explica una historia cuando persigues o cuando tienes curiosidad por alguien. Entonces, el personaje de Sophie Cole, y ahora entramos al tema, es un poco esta persona que os he dicho yo que tenemos todos dentro, cómo ella logra un poco sacar su manera de mirar y a partir de aquí eh, crearse en sí misma su autopoiesis, ¿no? Como dice aquí, que es una ficción real,
pero dice, no es mi vida, pero tampoco es mentira. Entonces, le gusta jugar con la ambigüedad en el territorio, el arte, la riqueza expresiva, pero en la vida se relata cuando le introduces elementos de ficción. Ahí está esa línea en la fotografía que es tan, 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 tan delgada que es la realidad y la ficción. Y por eso hoy es el último capítulo de los tres fotógrafos que hemos hablado estos 3 meses, en donde acabamos con ella, ¿no? Que también está en esta línea tan delgada, como he dicho antes, entre la ficción y la realidad. ¿Qué es lo que os gusta a vosotros? ¿Vale? Es una pregunta que también me gustaría que nos hiciésemos todo como fotógrafos, el dónde y el qué nos motiva en la fotografía, ¿no? Eh, También lo digo siempre, cuando estoy con mis alumnos, digo alumnos, participantes, ¿no? Les pregunto mucho qué coño queréis contar en vuestra vida. No, quiero contar esto y otro. Entonces me dicen, qué cámara me compro? Y yo siempre intento explicarles que la cámara no es el importante, es solamente un pequeño instrumento. Lo importante es saber el cómo y queréis decir las cosas. Y para eso hay que conocerse uno mismo, ¿no? Y con Sophie Cole, ella nos lleva perfectamente a su terreno, y siempre nos hace preguntar qué es real y qué no es real, ¿no? Cuando miramos su obra, wow, acabamos siempre preguntándonos hasta dónde nos quiere llevar en la realidad o en la ficción. ¿Qué temas toca ella? Entre sus temas más recurrentes encontramos varios temas. El primero es la ausencia, del segundo es la pérdida, el tercero diríamos que es la desaparición, cuarto el dolor y finalmente el duelo, ¿no? Yo creo que por este orden, más o menos, es como vamos a estructurar la charla de hoy en estos 4 o 5 temas que ella nos propone. Evidentemente hay muchos más, ¿eh? Repito, estas conferencias o estas charlas duran, estamos entre 1 hora y a veces podrían durar 2 y 3 y 4, y podrían ser eternas porque hay fotógrafos que tienen una gran obra entre su mirada y intento que lo que veamos hoy sean pinceladas de la obra de estos fotógrafos, ¿no? Y después también me gusta un poco ir alternando pensamientos del fotógrafo. La cosa más vulgar, en cuanto se cuenta con gracia, se torna tan misteriosa como deliciosa, dice, ¿no? Me encanta. Quedaros un poco en esta frase. La cosa más vulgar, en cuanto se cuenta con gracia, se torna misteriosa como deliciosa, ¿no? Es una frase que ella dice en uno de sus libros y que la pongo aquí y que pienso que es totalmente cierta, ¿no? Cómo contamos las cosas y cómo ponemos al espectador en alerta de que aquí hay un misterio, ¿no? En el caso de Sophie Cole, ella es escritora, fotógrafa, directora de cine. Sus relatos se tejen en palabras, imágenes y signos que se remontan sobre todo en los orígenes de nuestra humanidad, ¿no? Y que se complementan. Emparentado con Don Quijote y lo novelesco, la artista logra que cualquier vivencia sea digna de ser contada. Y dice finalmente esta frase que me encanta otra vez: somos cuentos contando cuentos nada. Escribió Pessoa, ¿no? Es una frase de ella que escoge de Pessoa. Fijaros que alterno un poco lo que son fotogramas de películas, porque su obra básicamente es muy cinematográfica, muy fílmica constantemente. Hablamos de que la manera de narrar y de que el espectador vea sus obras son a nivel más audiovisuales y más instalaciones que no realmente exposiciones al uso de fotografías, diríamos, narrativamente puestas en un sentido o en otro. Ella, los que habéis visto sus exposiciones, nos lleva a los oídos, nos lleva a las emociones, nos lleva también constantemente a una narrativa en donde el vídeo está constantemente presente, y por eso un poco el carácter de esta artista, ¿no? Que es escritora, fotógrafa, directora de cine, ¿no? Nace en París en 1953, para que os situéis un poco en, en la generación en la que estamos. Y entonces ella dice que durante meses
seguía extraños en la calle. Lo hice por el mero hecho de el placer de seguirlos, no porque me interesaban, sino que les hice fotos sin que ellos lo supieran. Tomé notas de sus movimientos hasta que los perdía de vista y los olvidaba. Esto que estamos oyendo es la clave un poco del todo lo que es el resto de su obra, ¿no? Esta curiosidad de seguir durante meses a extraños en la calle, lo vamos a ir analizando poco a poco para que entréis, diríamos, dentro de lo que es el personaje y esta fotógrafa o esta artista que tiene esta personalidad de intentar buscar esas esclechas en los personajes. Vale, vamos a empezar un poco con su primer tema. Poco a poco la vamos introduciendo. Tenía 26 años, no sabía qué hacer. Pensar un poco que no viene de una familia. Bueno, su padre era fotógrafo, pero era un fotógrafo muy conceptual, ya lo veremos más tarde, ¿no? Y entonces no sabía ella muy bien qué estilo de fotografía teníamos que hacer, ¿no? Entonces se dio cuenta de que no le apetecía salir, que no tenía energía, pero que sí, que si seguía a la gente y iba donde ellos la llevaran, empecé a coger el gusto de hacer fotos, escribir y textos, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, yo lo ilustro con esta foto fantástica de ella que me encanta porque ya de por sí este pie desnudo con el zapato hay un acercamiento, ¿no? Me gusta muchísimo esta imagen para que ya poco a poco nos vayamos metiendo en su cabeza y en cómo mira y en cómo traduce un poco todo lo que quiere, ¿no? A finales de los 80 aquí empieza la primera historia, ¿vale? O sea, un poco vamos a estar mm, siguiendo un poco lo que pasa. Seguí un hombre durante unos minutos, después lo perdí de vista, y esa misma tarde, por casualidad, me lo presentaron en una inauguración. Mientras hablábamos, me dijo que estaba planeando un viaje inminente a Venecia. Y aquí empieza la verdadera historia de este viaje, que poco a poco vamos a ir descubriendo qué pasa con el misterio. Es otra de las cosas que me gusta introducir en la fotografía de Sophie Cole, ¿no? Que constantemente hay el misterio, el preguntarnos como espectadores qué va a pasar, dónde nos va a llevar, eh, qué vamos a ver, dónde acabará esta historia y cómo acabará, ¿no? Esto es brutal porque lo vais a ir viendo y además es verdad, os lo he montado de tal manera que poco a poco vais a ir metiéndoos dentro de la cabeza del personaje y la verdad es que al final se mete en tantos líos y cómo se sale también de estos líos es muy interesante verlo y comprobarlo, ¿no? Como repito, finales de enero del 80 sigue un hombre, le presenta la inauguración, ¿ok? Y se va a Venecia, ¿vale? Siguiendo a este personaje. Fijaros las fotos. Ella dice, la fotógrafa siente una atracción inusual por este hombre y su viaje. Y en un arrebato decide seguirlo sin que él lo sepa. Sophie Cole se pasa 13 días, ¿ok? 13 días en la ciudad italiana siguiendo a este hombre del que solo conoce su nombre. Henri, se llama Henri. No conoce nada más, ¿no? Y en la maleta, esto me encanta, lleva las que serán sus dos armas más poderosas. La peluca, una peluca rubia, y la cámara de fotos. Imaginaros ya ella, ¿no? Ella con 26 años siguiendo a este hombre, Henri, que se va a Venecia y se pone una peluca y su cámara de fotos y va siguiendo al personaje por diferentes localizaciones de la ciudad. Es verdad que Venecia tiene espectáculo detrás, ¿no? Que busca, diríamos, una ciudad interesante para hacer este seguimiento, no es chungo. Las primeras horas no son fáciles, claro, no sabe dónde se aloja. Llama a mogollón de hoteles para averiguar en cuál está, no lo sabe. Y al final, la suerte, como es una persona que busca la suerte, salía con ella y Henry,
está en una pensión justamente a 100 metros de donde ella está alojada. Fantástico, ¿no? Constantemente en las historias de Sophie Cole, las causalidades, ¿no? No digo casualidades, digo causalidades están presentes en sus personajes y cómo llega a meterse dentro y los investiga y, curiosamente, pasan cosas constantemente, ¿no? Bueno, dejamos ahí, estamos a 100 metros de Henry. Henry no se da cuenta para nada de que lo están siguiendo y seguimos. Fijaros un poco el fotomontaje de Henry, siempre de espaldas, siempre entre gente, y repito, fotográficamente las imágenes no son las fotografías documental típicas, sino que hemos de analizarlas bajo una perspectiva de arte, de seguimiento de su mirada. Por eso no hemos de analizar mucho los encuadres, ni las luces, ni las sombras, porque son muy voyeristas, son muy observadoras, ¿no? Enrique por aquí, Enrique por allá, por las columnas, por los interiores, y aquí se va tejiendo un poco todo este seguimiento que va haciendo. A partir de ahí se dedica a vigilar, seguir y fotografiar a su misterioso hombre y a tomar nota de sus pensamientos y progresos. Claro, ella, mientras va construyendo el pensamiento de este hombre, va construyendo sus pensamientos, ¿no? Y le gusta. En las exposiciones o en los libros que os hace, si os fijáis, la fotografía va acompañada siempre de textos que son textos escritos por ella, de lo que piensa, de lo que puede pensar el otro, o sea, en un formato con un cierto aire cinematográfico, como dice, ¿no? Cole convierte a Henry en una metáfora de intriga y misterio. La persecución se convierte en una obsesión y eso hace que el artista tema confundir sus sentimientos, ¿no? Es muy constante esto en la obra de Sophie Cole de confundir los sentimientos entre los sujetos que ella fotografía y los suyos, ¿no? Ya veréis que es un diálogo constante el que ella tiene entre sus sentimientos y la obra que ella enseña al espectador. Aquí os pongo un poco de fotografías de los libros en los cuales podéis ver otra vez la conjunción de textos y imágenes. Esto es una hoja de contactos, tal como la presenta ella en el libro, y siempre fijaros que va acompañada de lo que es la fecha y el año en el cual fue tomado, ¿no? Esto es muy interesante porque eh, me da a recordar mucho un poco cómo trabajaban fotógrafos como Raymond Depardon, como otros fotógrafos que han hecho estos tipos de fotografías de seguimiento de personajes y que después, curiosamente, han sido publicados en periódicos estatales, tanto franceses como de otros lugares, ¿ok? Claro, después de 13 días haciendo este trabajo, pues sale un poco, diríamos, el trabajo ya mucho más minucioso. Es un minucioso diario que ya ha escrito de la persecución de Henry por Venecia, en la que las fotos se contraponen con sus textos. ¿Ok? Es un poco lo que se estaba diciendo. A medida que nos adentramos en el libro, los textos y las furtivas imágenes nos sumergen en una atmósfera de thriller que alcanza un clímax cuando el hombre perseguido descubre y reconoce a Sophie Cole por sus ojos. Dice, eso es lo único que tenías que haber ocultado, ¿no? Es decir, ella iba con la peluca, con su maleta, con su cámara de fotografiar, pero los ojos evidentemente no los podía ocultar y entonces Henry le reconoce sus ojos y la descubre, ¿no? Bueno, queda un final precioso para este primer proyecto bueno, primero no, uno de los grandes proyectos de Sophie Cole, ¿no? La historia de Henry y la suite veneciana, ¿no? Que me encanta el título porque todos los títulos es que son súper muy bien trabajados y muy bien visualizados también. Pero ¿quién es el personaje? Vamos un poco, os he hecho una introducción, sabéis quién es, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo llega a la fotografía? Y bueno, a los años 70 se apunta a un curso de fotografía, como muchos de vosotros estáis haciendo estos días o estos años, porque no sabéis qué hacer, porque la fotografía os interesa, pero me encanta porque dice, solo me quedé un día.
porque no me pareció nada interesante, ¿no? Y pensado, muy bien. Imagínate, el profe te dice, joder, mis primeras fotos son gente durmiendo en la cama, eran técnicamente mediocres y sin ningún interés estético. Y cuando las presenté en las galerías Canon en Ginebra, algunos fotógrafos expresaron su disgusto, ¿eh? Y en realidad, dice, no importa, las fotos que no están dentro de un ritual no son mi territorio. Es importante esto que lo tengamos en cuenta. No hago fotos fuera de mis proyectos. No llevo la cámara guardada en mi bolso, no hago retratos de mis amigos, solo cojo la cámara para manifestar una idea. Y entonces, solo entonces, sé que la fotografía está justificada aunque no sea buena. Es muy interesante, este párrafo que acabamos de leer, y explicar también que lo tengamos en cuenta, porque define muy bien al artista en su territorio. Es decir, si leemos entre medio, pues la fotografía en sí no es lo que le interesan las historias, cómo están contadas, ¿no? Y cuando ella las lleva a su territorio, entonces es cuando la fotografía está justificada y no le importa si es buena, si no es buena, o sea, es igual, es igual. Lo que interesa es la historia y en cómo se cuenta. A partir de aquí, sus libros, que tiene una cantidad de libros súper interesantes, están muy bien maquetados, diseñados. A mí me encanta coger un libro de ella porque te sumerge, diríamos, en estas persecuciones eh, de los personajes, en donde eres como un punto de vista, estás como detrás de ella, te metes, te sumerges en su propia visión, ¿no? Y por eso recomiendo mucho que veáis libros suyos, que los compréis o que los tengáis, porque al menos uno o dos, ¿no? Cuando te los coges y te los miras, como ese momento del pasar páginas, es como un guión, es como estar dentro de una película, pero en un formato de libro. Entonces es muy placentero el poder mirar libros de ella tal como están estructurados. Em, pero ¿cómo nace esta peculiar forma y el arte de Sofical? Claro, es una pregunta que todos nos podemos hacer, ¿no? Con esta mujer, cómo empezó? ¿Cómo puedo transmitir yo en esta conferencia cómo piensa Soficol? Y ella dice, cogí una cámara por primera vez para agradar a mi padre. Él era coleccionista de arte conceptual y no estaba muy contento con lo que yo estaba haciendo en mi vida. Miré lo que tenía colgado en las paredes e intenté imitarlo. Este fue mi primer paso. Esto me gusta mucho, ¿no? Porque ahora linkeo un poco como una entrevista que me hicieron a mí el otro día, en el cual me dijeron, ¿por qué tú eres fotógrafo? Y yo estaba pensando un poco lo mismo que está pensando ella, ¿no? O sea, yo soy fotógrafo porque veo unas fotos que mi abuelo había hecho en África y detrás de esas imágenes habían historias y esas historias estaban explicadas por mi padre y yo lo que hice realmente es imitar lo que hacían esas fotografías, es decir, mm, ser un fotógrafo que documentaba la vida de un aventurero que en aquellos años 50 estaba en África, ¿no? Y ese también fue mi primer paso, con lo cual me siento como muy identificada en esta reflexión que hace, ¿no? Tan sencilla de decir por qué haces ese tipo de fotografía, ¿no? ¿Por qué somos fotógrafos? ¿Mm? Preguntaros vosotros también de tanto en tanto el por qué. Es una respuesta que es obligada porque si algún día os hacen una entrevista, la vais a tener que responder también, ¿no? O si un profe como yo os lo pregunta, me gustaría que me lo respondieseis de una manera elocuente, diría yo. Un primer paso que la ha llevado por un camino muy peculiar. Las fotografías de Sophie Cole son instantáneas, en el sentido más puro de la palabra. No son modelos de composición, ya lo he dicho antes, ni de contenido, sino que son vehículos narrativos, ¿no? En la que comparten protagonismo, pero no funciones. Son funciones con el texto, ¿vale? Hay un diálogo constante. Vale, vamos otra vez a sus historias, ¿no? Sleepers, diríamos que estos son sus comienzos, ¿no? Aquí ya me encanta, ¿vale? Con casi 20 años, eh, un poco haciendo una referencia a la británica Tracy Emin, sobre un reportaje sobre la cama, Sophie Cole lleva a cabo un proyecto en el que dicho mueble era la excusa
para seguir dando rienda suelta a su mayor impulso, es decir, observar la gente. Ya lo sabemos, ¿no? Ella observa a la gente. En los años 80, invitó durante varias noches, primero amigos, después extraños, a dormir en su propia cama. El objetivo era hacerles fotos cuando dormían. Se levantaban y tomaban el desayuno preparado por ella, mientras les preguntaba cosas como qué edad dejaron de mojar las sábanas. Por extraño que pueda parecer, fueron un total de 29 personas que se prestaron al juego, en el que finalmente lo alargó durante 9 noches. Es decir, durante 9 noches, Sophie Cole trae a sus amigos y extraños a dormir en la cama, y entonces los observa, los fotografía, les prepara el desayuno y les hace preguntas y entonces escribe textos. Es muy interesante, ¿eh? A nivel de juego psicológico, porque estamos aquí entrando en observar el sueño de la gente, ¿vale? Y fotografiarlo. Y como dice, tanto da si son borrosas, si no, pero es interesante ver cómo duerme la gente, ¿no? O sea, a veces nos observamos nosotros y me resulta curioso en ver dormir a los amigos. El resultado son imágenes a veces borrosas, con poca luz, mm, no artístico, evidentemente, pero la ausencia de interacción social, la oscuridad del sueño, la soledad, la vulnerabilidad también de las personas que están en la cama y sobre todo esa falsa intimidad rota por la presencia de la cámara, y entonces el tiempo parece detenerse y los cuerpos parecen inertes, abandonados, ¿eh? Lo que realmente Sophie Cole está fotografiando, y es muy interesante aquí, es el ensayo de la muerte. Es curioso, ¿no? Cuando ayer os puse este párrafo para que lo tuviésemos aquí en la cabeza, mm, este final, ¿no? Que dice el dormir, mm, igual al el ensayo de la muerte. ¡Wow! No sé a vosotros, ahí me hizo pensar durante un ratito, ¿no? El pensar es verdad, ¿no? Cuando dormimos es ese ensayo, ¿no? De la muerte. Mm, interesante. Wow. Cambiamos, ¿eh? Hemos visto sus amigos durmiendo, este final, ¿no? Un poco, diríamos, de ensayo de muerte, pero vamos a otra dimensión. The Address Book, esta historia os va a encantar. Es que me encanta, ya me río solamente explicarla, ¿no? En el 83, pues bueno, un incidente casual, ¿eh? Eh, Cole pasea por París y cuando se encuentra una libreta de direcciones perdida, ¿no? Se la devuelve a su legítimo dueño, pero antes de hacerlo decide fotocopiar el contenido, porque quería descubrir quién era él sin conocerlo en persona y hacer un retrato suyo tomándome el tiempo necesario para que sus amigos me hablaran de él. Fijaros, qué fuerte, ¿no? O sea, se encuentra la libreta en la calle, las fotocopia todas las páginas, le devuelve la libreta al personaje y después, claro, imagina, el personaje no sabe nada de esto y ella dice, bueno, pues ahora voy a investigarte y a saber qué piensan tus amigos de ti con tu libreta, ¿no? The Address Book. Fantástico. Es que me parece ya la idea me lleva. Vemos aquí unas muestras un poco de la libreta y tal. Y ahora viene lo fuerte, ¿eh? Poco a poco. Cole va poniéndose en contacto con las personas que aparecen en la agenda y les pide que le hablen del dueño, que resulta ser un cineasta llamado Pierre D. ¿Ok? Con cada conversación y retazo de vida y personalidad de este hombre, Sophie Calle escribe pequeños textos que en su posterior libro acompaña con fotos, que va publicando casi diariamente en el diario Liberación, imaginaros, durante un mes. Es muy curioso porque yo, que he vivido en Francia varios años y he estudiado muchos fotógrafos, el diario Liberación es uno de aquellos periódicos que eh, permite a fotógrafos, artistas, publicar cosas tan locas como estas, ¿no? Y no es la primera vez
que lo veo con esta fotógrafa, sino, repito, con Raymond Depardón también hizo y textos y salían en portadas. Imaginaos en los años 80 y tantos, ¿no? Cuando que un periódico aquí publicase historias tan divertidas como el de Address Book de esto, ¿no? Fijaos aquí, estos son extractos del periódico que he visto. Fijaos, arriba pone Liberación, eh, agosto 4 de 1983, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos aquí la idea, el día, y el teléfono y todo lo que ella piensa y toda la historia, ¿no? O sea que este es el formato un poco en cómo se publicaba en el diario Liberación, es que es fantástico. Claro, hubo una gran polémica porque los periodistas querían saber por qué a un artista se le permitía publicar en un periódico y a ellos no. Claro, imaginaos, ¿no? Si yo soy periodista y dices, ostras, esta fotógrafa está aquí publicando la historia de una libreta y nosotros no podemos publicar nuestros artículos, etcétera, ¿no? A muchas, es decir, entrometerse en la vida de alguien. Muchas personas les gustó porque pensaron que era una ficción. Pero claro, un día el tipo respondió y dio su nombre, demostrando que realmente él existía. Se hizo evidente que no era una ficción. Y entonces esas mismas personas a las que les había gustado tanto el trabajo les disgustó mogollón. Y dijeron que eso era un atropello. Luego, otros que inicialmente no les gustó, porque pensaron que no era lo suficientemente arriesgado, comenzaron a gustarlos. Y ella dice, fue un completo desastre al final, ¿no? Porque a unos les gustaban, a otros no. Y después teníamos un problema. Claro, el tío había descubierto a ella y claro, había publicado todas las historias y conversaciones con sus amigos, ¿no? Cuando Pierre descubre lo que está haciendo ella, claro, la amenaza con denunciarla. Dice, bueno, por intromisión a la intimidad te voy a denunciar, ¿no? Y escribe una carta furibunda a Liberación en contra de la fotógrafa y entonces Liberación le concede que publicara esta carta y lo que hace Pierde es publicar una foto de ella desnuda, pero con un rostro pixelado, una imagen tomada cuando era joven y trabajada para un fotógrafo. Al final, claro, todo esto es un verde que te flipas, ¿no? Al final dicen, oye, hemos de hacer algo. Hablan y llega a un acuerdo. La artista, muy bueno, ¿eh? Fijaros cómo es ella, ¿eh? No publicará nada, ni lo reutilizará lo publicado hasta después de que él haya fallecido. Es decir, ella le responde, tranquilo, llegamos a un acuerdo, yo no publico nada de ti, ni lo voy a reutilizar. Ahora, cuando te mueras, me das el permiso para publicarlo. Y hecho la historia, que es muy buena, tenemos aquí que el tío se muere y ella publica su famoso The Address Book, ¿no? Uno de los libros históricos en la historia de la fotografía. Y Sophie Cole cumplió su palabra y una vez muerto Pierre, recogió los textos nacidos de las entrevistas, los contactos de la agenda y publicó este libro que estáis viendo ahora aquí. Y así nace así como una ventana a la reconstrucción de la identidad de un hombre a través de sus múltiples facetas, aquellas expresadas a través de las impresiones, vivencias comunes y diferentes con las personas a las cuales guardaba en su agenda, ¿no? Total, total, esta historia. No sé, a mí me encanta ver cómo el artista llega hasta este punto, cómo negocia, cómo lo publica en el Liberación. O sea, todo la narrativa de la historia es lo que más me gusta de esta fotógrafa, en cómo Rups va hilvanando las historias, ya no solo en su concepto de arte, sino cómo las causalidades, ¿no? Que el personaje la pille, que negocie con él, que se lo lleve y le diga, cuando te mueras, publicaremos este libro y él acepta, ¿no? Y aquí lo tenemos. Seguimos. Buah, otra historia brutal. Es que, claro, es que voy viendo estas y ya, como sé lo que os voy a explicar, me hacen muchas gracias. Como que, uy, ¿sabes? Take Care of Yourself. Esta es buenísima también. En el 2004,
Otro acontecimiento azaroso, es decir, siempre busca el azar, ¿no? Ella con 51 años se encuentra en Berlín y recibe un correo electrónico de su novio y le hace un largo mensaje de ruptura que ella para nada se espera, ¿no? Y dice, hostia, el tío me escribe. Y entonces, bueno, el mensaje, esta carta acaba con un cuídate, take care of yourself, ¿no? Y ahí, pumba, ya tenemos otro clic de ella. Dice, take care of yourself, vas a ver tú cómo yo me voy a take care of myself, ¿no? Y me encanta, me encanta, me encanta la historia. Después os explicaré un poco la carta porque, bueno, no la he querido reproducir porque si no es larga, pero bueno, tiene tela también. Seguir el consejo a pie de letra, dice, ya empezamos bien. Le pedí a 107 mujeres elegidas por su profesión, habilidades, que interpretaran la carta. Muy bien. Para analizarla, comentarla, bailarla y cantarla. Es que es buenísimo. Direccionarla, agotarla, para que la entendieran por mí, respondieran por mí, y era una forma de tomarme mi tiempo para romper, una forma de cuidarme. Qué bonito, ¿no? Se utiliza también la fotografía y el arte para hacerse terapia ella misma, ¿no? Claro, es normal, ¿no? Em, Vamos a ver, aquí tenemos un gran número de las 107 mujeres con la carta y la están leyendo, la están interpretando, la están bailando, están haciendo todo lo que quieran con ella, ¿no? Esta es su manera de instalación y de ir contando su historia verdadera, ¿no? La historia de esta carta, el take care of yourself, ¿no? Final. Pero seguimos, no acaba aquí la historia. Esto es una manera de visualizar su trabajo, porque, claro, estamos hablando mucho de ella, pero vemos pocas imágenes, ¿no? Y cómo vemos el espectador sus instalaciones. La idea se me ocurrió muy rápidamente. 2 días después de recibir el mensaje, se la mostré a una amiga íntima y le pregunté, ¿qué le responderías tú a- a mi ex, ¿no? Porque ella es un ex. Y ella le decía esto, lo otro, y entonces se le ocurrió investigar la carta a través del vocabulario, la perspectiva profesional de varias mujeres diferentes. Quería que la experta en gramática hablara sobre eso. La gramática quería jugar con la ausencia de sentimientos del vocabulario profesional. No quería que las mujeres elegidas expresaran sentimientos por mí. Eso está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien porque hace una barrera, y pone un poco la gramática y la carta por medio y el vocabulario que utiliza su exmarido para hacer. Eh, Miraros por internet la carta de su exmarido, leérosla. Repito, no la voy a leer aquí porque se alarga, pero es una carta como muchas o muchos de vosotros y vosotras podemos recibir de tu ex, ¿no? Que al principio te la lees y dices, ostras, qué bien escrita y qué bien narrada y qué bien todo, pero después te das cuenta de que hay algo ahí detrás que no, que bueno, que se está, diríamos, excusando, ¿no? Y entonces vale la pena. No sé si alguno de vosotros la habéis leído, pero está, corre por ahí. Si ponéis Take Care of Yourself, leeréis la carta. Yo la leí ayer, ¿ok? Después de un mes me sentí mejor, no hubo sufrimiento, funcionó. El proyecto había reemplazado al hombre. Si el proyecto había reemplazado al hombre, correcto. Lo que comenzó con una especie de terapia para hacer frente a la ruptura repentina y traumática, acabó convirtiéndose en un proyecto artístico. Fijaros, ¿no? Como todo lo convierte en su proyecto. Y la idea le funcionó tan bien que le ayudó tanto a superar aquel golpe sentimental, que ella confiesa que tuvo miedo de que su expareja regresara con intenciones de reconciliarse. Imaginaros, ¿no? En plan, ostras, ahora la que he liado ahí con esta instalación, las interpretaciones de todo el mundo, ahora este me dice, oye, ¿por qué no volvemos y tal, ¿no? En plan, y así, después de 2 años, el mensaje de ruptura de su ex había pasado ya por la mirada analítica y nada más y nada menos de 107 mujeres que ella aprovechó para hacerles fotos mientras lo leían y analizaban, siempre bajo los parámetros de sus profesiones. Aquí tenéis una foto de la carta totalmente analizada por estas 107 personas, que es brutal, ¿no? Porque
Después he visto que la artista esa, ¿cómo se llama? Mogó, francés, no me acuerdo el nombre, sí que es Mogó, hizo una obra de teatro representando también la carta, o sea, que llevó la carta hasta los límites de representación teatral. Todo el mundo opinaba sobre este pobre hombre que le había escrito la carta, si era un cabrón, si no sé qué, ¿sabes? Bueno, un merder que la tía dice, "Pues ya te vale, ¿no? En plan, sales de una, sales del Pierre, sales del Henry, te metes con tu ex ahora. O sea, ¿dónde nos vas a llevar, Sofía? ¿No? Que es lo que me encanta. Yo iba construyendo estos días la conferencia, pensaba que es que me lo estoy pasando, neta, porque claro, salgo de una y me meto en otra, ¿no? Plan, voy a construir una narrativa para hoy. Sophie, finalmente, dedicó este proyecto a su madre, a la que también incluyó entre las mujeres que analizaron el mensaje, y que fue la única que permitió hablar de los sentimientos que la carta provocaba. Es decir, hay una relación entre la madre mm, de Sophie y la autora que es muy curiosa y que ahora estamos a punto de llegar, pero que ya os lo digo ahora, sí, la madre siempre se sentía muy mal porque nunca la incluía en sus proyectos eh, visuales, ¿no? Y siempre decían, Sofía, tía, es que nunca me metes, ¿no? Y la otra, ya te meteré, pero no te enfades, ¿no? O sea, y entonces en este proyecto la incluye y es la única que puede hablar de los sentimientos que le provocó esta carta. Fijaros que todo va acompañado de la persona que lee la carta. Pues la fotografía es fantástica, ¿no? Es un teléfono, una sala, ¿vale? Una sala con una mesa fría, ¿no? Y la persona se tapa la cara mirando, leyendo esa carta. Encuentro fantástico esa relación texto-imagen constante. Y vamos al porqué un poco, ¿eh? Vamos, esta relación. mm, Acaba en una exposición totalmente terapéutica para Sophie, porque hace una instalación que se llama Mientras Mama agonizaba, su espíritu se convirtió en arte, ¿vale? Y dices, hostia, o sea, toda esta relación de su madre, que no me sacas en los proyectos, finalmente, cuando la madre está a punto de morir, Sophie le mete una cámara en los pies de la cama y graba los últimos días, semanas y meses de la vida de su madre, ¿no? Y os pongo esta foto porque ella dice en una entrevista, esta foto pertenece a una Bienal de Venecia que se hace y entonces cuando acabó de montar el audiovisual y como podéis ver la imagen en una iglesia con el sonido y todo, de repente se alejó, diríamos, de la escena, hizo esta foto que estáis viendo ahora y entonces se dio cuenta de todo lo que había hecho y entonces empezó en este momento que veis aquí ahora a llorar a su madre. Finalmente, claro, lo había planteado todo como una obra de arte que se había dado cuenta y dice, ostras, mi madre ya está muerta y la estoy exponiendo aquí en esta Bienal en Venecia. Venecia otra vez, fijaros cómo cerramos círculos constantemente con ella y lo explica muy bien en varias entrevistas, ¿no? El tema. El título se llama Kudun no podría capturar la muerte. La madre es precisamente la protagonista de este proyecto, es un proyecto más personal que vemos. Se trata de este film, no pude atrapar a la muerte, en el que cuenta la agonía de su propia madre antes de morir. Sophie persigue aquí a su presa más esquiva, ¿vale? Lo que os decía antes, es decir, la muerte. Ups, ¿sabes? Constantemente tenemos esa presente en sus historias que no nos deja llevar. Sophie Cole está muy unida a su madre y decidió un día poner una cámara en los pies de la cama en la que ella yacía moribunda por miedo a que muriera en su ausencia y no pudiera ser testigo de sus últimas palabras y de su último aliento. Es decir, le coloca la cámara en los pies de la cama por miedo a que cuando ella no estuviese, pues no pudiese oír las últimas palabras que ella le hubiese querido decir, explicar, ¿no? Y bueno, pues sigue la historia. Hice la película de la muerte de mi madre
gracias a Robert Storr, que es el comisario de arte y amigo. Y entonces Rob sabía que había filmado la muerte de mi madre y él sugirió, y luego insistió, en que me ocupara del tema. No me sentí lista para ver las 80 horas de película que había grabado de su muerte, pero luego recordé aquellos 11 minutos que estuvo entre la vida y la muerte y durante los cuales yo me preguntaba dónde realmente estaba mi madre, ¿no? Es precioso un poco este título final y esta imagen que acompaña también el texto. Monique, que su madre quería ver el mar en su última vez. Sobre su madre, Rachel Monique, el martes 31 de enero nos fuimos a Coburg de viaje y hizo estas imágenes. Un poco el texto y la película va analizando sus historias. Recuerdo que cuando finalmente vine a mostrar la película en Venecia, es un poco lo que se explicaba, estaba ocupada con todos los problemas técnicos, sonido, iluminación, pintura, y solo cuando todo estuvo instalado pude verla y me di cuenta de que era mi madre y empecé a llorar, ¿no? Es la imagen que os he puesto antes y su reflexión también de que una cosa que nos pasa mucho a los artistas, ¿no? Estamos tan dentro de la historia que hasta que no la vemos realmente expuesta, no nos llega un poco las emociones. Cole recibió numerosas críticas por mostrar públicamente la agonía de su madre. Es decir, fijaros que en toda la carrera narrativa, historia de Cole, hay mogollón de críticas, que constantemente ha sido juzgada como artista, juzgada como persona, ¿ok? Juzgada también entre los comisarios de las exposiciones, juzgada por los periodistas también de Liberación, o sea, constantemente bueno, es lo que ella buscaba, ¿no? Siempre buscar este conflicto. Dijeron que era exhibicionismo, que no tenía límites, que era una falta de respeto hacia su madre, hacia su dolor, que era inmoral convertir el arte, la agonía y el sufrimiento de una persona, pero el artista siempre ha tenido la conciencia muy tranquila. Cuenta que al colocar la cámara frente a la cama de su madre, está tras años de echarle en cara que jamás la había incluido en una de sus obras, dijo, por fin. Es decir, lo que os he explicado antes, ¿no? Su madre decía, nunca, nunca, nunca me incluyes en tus obras y en cambio le coloca la cámara en la cama de su madre y al final sí que está incluida por fin en las obras de ella. Eh, digamos que aquí, diríamos, acabamos, mi madre era una persona muy especial, era una exhibicionista y quería que yo la grabara. Inicialmente fue algo muy pragmático, no fue para nada un gesto artístico, porque estaba viviendo la muerte de mi madre, no tratando de utilizarla para un proyecto. Estaba deprimida, tenía miedo, estaba muy involucrada. Lo que quería era captar sus últimas palabras. ¿Ok? Ahora puedo decir cuáles fueron sus últimas palabras, quién fue la última persona que vio, cuál el último libro que leyó, pero no pude ver su último aliento. La muerte es imposible de atrapar. Es la conclusión que Sophie Cal llega tras acechar la muerte a través de la persona de su madre, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cómo vamos cerrando todos los círculos finalmente y poco a poco llegamos al final un poco de toda su obra. Tenemos aquí Sophie Cole, ¿no? Y esto ya vamos acabando un poco para que entendáis el dónde vamos, ¿no? Para ella, para Sophie Cole, la vida, la suya y la de los demás es algo que puede tomarse prestado, incluso robarse de forma que proyecta sus propias emociones sobre los demás. El extraño al que sigue en Venecia, el dueño de la libreta de direcciones que encuentra en la calle, la gente que duerme en su cama, el hombre que rompe con ella, su madre en sus últimos minutos de vida, su propia imagen captada por un detective. Con esas vidas robadas construye una especie de semificción de retazos reales e imaginarios, jugando con la intriga y la curiosidad que provoca el espectador. Esta es, en resumen, la historia de esta artista.
juega constantemente con la intriga, con la curiosidad y después nos provoca al espectador, ¿no? Provoca, eh, pues, ética, coherencia, muchas cosas, ¿no? Hemos visto en todos sus proyectos que podíamos decir, ¿cómo te has pasado? Padre mía, el novio, las direcciones, realmente es fuerte. Pero nos queda una pequeña historia que os quería contar y nos vamos otra vez al inicio. ¿Eh? Mm, bueno, quería deciros primero antes, ¿no? Que ha recibido muchas críticas, como os he dicho. Es una mujer inteligente cuya vida y obra han sido tan vulgares que merecía más compasión que aplauso, dice el crítico de Times, ¿no? Nada, para acabar. Para acabar, es muy interesante. En el 80, ella pide a su madre que contrate a un detective, imaginaros, que la siguiera y la fotografiara sin que ella se diera cuenta. Surreal la historia. Es decir, yo llamo a mi madre, mamá, contrata a un detective que me siga, pero que yo no me dé cuenta, ¿vale? Vamos bien. Mientras visitaba los lugares en París que tenían un significado emocional para el artista, ¿vale? Y en uno de sus primeros experimentos, este trabajo se llama The Detective, el detective, en el que contrapuso la mirada objetiva, la del detective, y la subjetiva, que es la suya, ¿no? Y aquí nace uno de sus primeros proyectos, que encarga curiosamente a su madre, fijaros cómo se cierra todo, ¿eh? Y el detective, pues, le hace fotografías a ella. Esta es la última foto, tanto de la charla como de nuestra historia con Sophie Cole. Esta es ella, de espaldas, tal como ella hubiese fotografiado a Henri, a Pierre y a todos sus protagonistas en sus historias. Lo que Cole persigue y observa no es tanto personas como proyecciones de su propio yo. Fotografía reinterpreta experiencias primarias como la huida, el viaje a Venecia, la construcción de una entidad, el libro, la pérdida de su novio, la intimidad, los sueños y la muerte, el proyecto de su madre. En todos estos proyectos, a quien persigue e interpela Sophie Cole no es a los otros, ni siquiera al espectador. A quien sigue y acecha Sophie es a sí misma, a su propio y el cambiante yo. Colorín